soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este capítulo vamos a ver cómo crear un rayo. En esta foto en que aparece este farol vamos a colocar el rayo que haremos a continuación en el Photoshop. Para eso vamos a Archivo, Nuevo o Comando N y así creamos un nuevo documento. Esta vez lo haremos de 30 por 20 centímetros. El color lo pondré negro, pero no tiene mayor importancia. Hacemos clic en Crear y aquí colocaremos las opciones de color negro y blanco. Ahora vamos a la herramienta Degradado y elegiremos la opción que dice Degradado Lineal. Entonces haremos una línea de arriba hasta abajo y ahí podemos ver que nos quedó un degradado con los colores que ya habíamos seleccionado. Ahora en Filtro vamos a interpretar nubes de diferencia y aquí ya tenemos unas nubes que nos servirán para crear nuestro rayo. En Imagen vamos a Ajustes, Niveles y aquí le daremos a la opción Automático para crear cierto contraste. Aquí pueden ver que el contraste aumentó y yendo nuevamente a Imagen, a Ajustes otra vez, invertimos y aquí ya empezamos a ver en cierto modo nuestro futuro rayo. Volvemos a Imagen, Ajustes, Niveles, pero esta vez los ajustaremos en forma manual, desplazando estos triangulitos hacia la derecha, pero no totalmente. Aquí ajustamos para tener un buen contraste, pero que este futuro rayo tenga cierta intensidad, sobre todo en los costados. Aquí ya tenemos este rayo potencial, hacemos clic en OK y yendo a Imagen, Ajustes, iremos a Tono, Saturación para darle un poco de color. Claro que hay que colorearlo, así que seleccionamos esta opción y aquí haré mis ajustes. Ustedes pueden elegir esta opción como mejor les parezca. Yo aquí en tono dejé 250, en saturación le dejaré 45 y en luminosidad le daré un 4, me voy a OK y yendo nuevamente a Imagen voy a invertir esta fotografía hacia la izquierda. Ustedes pueden elegir ahí si lo hacen hacia la derecha o a la izquierda. Aquí ya tenemos este futuro rayo en formato vertical y con la herramienta pincel, seleccionando el color negro de fondo, iré pintando sobre estas manchas que quedaron aisladas que nos sirven para el rayo. Voy pintando sobre estas manchas blancas para dejar la parte central solamente visible, que será la que compondrá nuestro rayo que estamos creando. Aquí voy pasando en forma rápida esta herramienta, aceleré el video para ahorrar tiempo, pero pueden ver cómo se va haciendo esta limpieza para que este rayo ya tome una apariencia como tal. Como pueden ver, voy limpiando todas estas manchas blancas que sobran y para eso voy regulando el tamaño del pincel y su dureza. Aquí estoy uniendo con pintura blanca las partes que quedaron cortadas del rayo. No fueron muchas, pero conviene unirlas para darle mayor realismo. Aquí ya hago los últimos retoques de este negro para que quede bien limpio. Y ahora voy a Archivo, a Guardar como, y aquí le pondré un nombre, en este caso será rayo. Me voy a guardar, la calidad la dejaré en 12, que es la calidad máxima, y hago clic en OK.
De ahí ya tenemos listo este rayo que pondremos en esta foto como les dije al comienzo. Vuelvo al rayo y ahora voy a selección, selecciono todo o con comando A, ahí ven que está seleccionado, voy a edición, copio o comando C y ahora en la foto del farol voy a edición, pegar o comando V. Y aquí ya tenemos el rayo montado sobre esta foto del farol. Aquí en normal cambiaré a trama. Ahí ven el efecto que se produce, queda más transparente el negro, pero esto hay que ajustarlo. Con la herramienta mover, acomodo el rayo, aquí le daré una inclinación y lo ajusto en el sector que me interesa realmente que vaya en esta fotografía. Le regulo también el tamaño, la altura. Ahí lo dejaré. Y ahora con la herramienta borrador ajustaré el tamaño. Ustedes pueden elegir el que más les acomode. Y voy borrando toda la parte oscura que sobra de este archivo que creé. Aquí voy a borrar esta punta de rayo que sobra para que dé la impresión de estar por detrás de la Tierra. Aquí le doy dureza 0 para que los bordes de este borrador queden totalmente suaves. Y aquí acelero el video para ahorrar tiempo, pero pueden ver cuál es la idea de este paso. Ahí, ocultando la fotografía de abajo, puedo notar que quedan manchas oscuras que iré eliminando, aunque les adelanto que no lo haré al 100% porque no es tan notorio, pero voy a limpiar un poco más para que el efecto quede mejor. Ahí sigo limpiando todas las manchas negras que sobran. Ahí vemos que aún quedan. Ahí saco otras pocas, pero como les decía, no las sacaré totalmente. Y ahí podemos ver que el rayo se ve bastante bien. Para eso voy a capa, acoplo imagen y ya tenemos una sola capa, por lo que hemos hecho nuestra fotografía. Y en archivo guardaré como y le daré un nombre a esta foto. En este caso le pondré farol con rayo en JPG y guardo. La calidad la dejaré en 12, la calidad máxima, archivo grande, y hago clic en OK. Y ahí ya ven que tenemos nuestra fotografía terminada. Ustedes pueden hacer el rayo en forma más precisa. Yo aquí me limito a mostrarles los pasos que se deben seguir. ¿Se dieron cuenta lo interesante que resulta? Y nuevamente lo podemos aplicar en nuestras fotografías. Me despido y espero que lo practiquen para que puedan usarlo cuando corresponda. Hasta luego.